Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente para los fans de las telenovelas y las estrellas internacionales. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás del brillo de las cámaras, de esas historias de amor que nos atrapan y de las relaciones que parecen sacadas de un cuento de hadas? Bueno, pues hoy vamos a desvelar uno de esos secretos, uno que involucra a dos nombres que seguro les suenan mucho, Francesca Chillemi y Can Yaman. Sí, la guapísima actriz italiana y el carismático actor turco que conquistó corazones con su interpretación. La noticia que ha salido a la luz es bastante jugosa y tiene que ver con el esfuerzo, la dedicación y, por qué no decirlo, un toque de sacrificio que Francesca Chillemi confiesa haber invertido en su relación con Can Yaman. Y créanme, esto no es solo un chisme más, sino una perspectiva muy interesante sobre la vida de dos figuras públicas, que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor y las relaciones en un contexto de alta exposición. Antes de que sigamos desgranando esta historia, si son nuevos por aquí y les gusta estar al tanto de las novedades del mundo del espectáculo, los romances, los secretos y todo lo que rodea a nuestras celebridades favoritas, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Es gratis y nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Francesca Chillemi, conocida por su belleza y su talento, ha sido históricamente bastante reservada con su vida privada, protegiendo celosamente los detalles de sus relaciones. Sin embargo, recientemente ha abierto una pequeña ventana a su romance con Can Yaman, un actor cuya fama trascendió fronteras gracias a su carisma y a producciones que se convirtieron en fenómenos globales. Y lo que ha revelado es que para que esa relación funcionara, ella tuvo que trabajar duro. Sí, lo escucharon bien. Trabajé duro por ti ha sido la frase que ha resonado, una confesión que nos hace pensar mucho más allá de la simple admiración hacia una pareja de guapos que acapara portadas y flashes. Imaginen por un momento la vida de estas estrellas. Viven bajo el escrutinio constante de los medios de comunicación, de las redes sociales, de miles, quizás millones de seguidores que opinan, critican, aman y desmenuzan cada uno de sus movimientos. Cada gesto, cada palabra, cada fotografía es analizada y convertida en tema de conversación. No es un camino fácil y mantener una relación en ese torbellino de fama, atención mediática y presiones constantes debe ser, como mínimo, un desafío monumental. Lo que Francesca parece estar comunicando es que su romance con Can Yaman no fue solo un encuentro casual o una chispa que se encendió y se mantuvo por sí sola por arte de magia. Detrás de esa fachada de pareja perfecta, de esas portadas de revista, de esas apariciones públicas sincronizadas y de la aparente idílica complicidad, hubo un esfuerzo consciente, una inversión emocional profunda, una dedicación activa y probablemente una lucha constante por hacer que las cosas funcionaran en medio de un escenario complejo. ¿Y a qué se referirá exactamente con esa contundente frase de trabajé duro por ti? Esta afirmación, cargada de significado, puede tener múltiples interpretaciones, y precisamente ahí radica el misterio y el creciente interés que ha generado. Podríamos pensar inmediatamente en las diferencias culturales, un factor que a menudo pone a prueba las relaciones. Can es turco con toda la riqueza y particularidad de su cultura, mientras que Francesca es italiana, con su propio bagaje y tradiciones. El mundo de la actuación turca, aunque enormemente popular a nivel internacional y con producciones que alcanzan audiencias masivas, tiene sus propias dinámicas, su propia industria, sus propios códigos y su propia forma de operar, al igual que la industria cinematográfica y televisiva italiana. Adaptarse a las agendas de ambos, que seguramente implican rodajes en diferentes países, eventos promocionales y compromisos profesionales que no conocen de horarios ni fronteras, es un reto logístico de primer orden. Sumemos a esto la adaptación a las familias, a los amigos, a los círculos sociales de cada uno, y entendemos que todo esto requiere una negociación constante, un compromiso firme y sí, un trabajo arduo y persistente. También es plausible especular sobre las presiones externas que una pareja de su calibre debe enfrentar. Cuando una pareja es tan mediática, hay una presión constante por mantener una imagen, por cumplir con las expectativas del público, por ser la pareja ideal que los fans desean ver. Quizás hubo momentos en los que tuvieron que trabajar arduamente para defender su relación de los rumores infundados, de las críticas malintencionadas, de las invenciones mediáticas, o simplemente para encontrar su propio espacio íntimo y privado en medio de tanto ruido y tanta atención.
Imaginen tener que justificar su amor, su presencia juntos, sus decisiones, ante el escrutinio público constante. No suena precisamente como un camino relajante o sencillo, ¿verdad? Es un esfuerzo añadido que va más allá de la propia relación. Otra arista interesante de esta confesión es la propia personalidad de ambos protagonistas. Tanto Francesca como Canjaman son personas exitosas, con carreras consolidadas, reconocidas y, seguramente, con sus propias ambiciones, sus propios sueños y personalidades fuertes e individualizadas. La convivencia y el mantenimiento de una relación entre dos personas así, que además comparten la misma profesión y, por ende, comprenden de primera mano las exigencias y los altibajos de la industria, requiere un equilibrio muy delicado y una comunicación excepcional. Requiere ceder en ciertos momentos, comprender las necesidades y los compromisos del otro, apoyar incondicionalmente los proyectos y las aspiraciones del compañero, incluso cuando eso signifique pasar tiempos separados, enfrentar dificultades profesionales o lidiar con la distancia. La frase de "trabajé duro por ti" podría ser, en este contexto, un reconocimiento a esa labor de equilibrio, a esa voluntad férrea de hacer que la relación crezca, se fortalezca y perdure a pesar de los obstáculos inherentes a sus vidas y a sus profesiones. Pensemos también en los sacrificios que inevitablemente deben haber tenido lugar. ¿Qué tuvo que dejar de lado Francesca, o quizás Can, para que esta relación funcionara y se mantuviera a flote? Hubo proyectos profesionales importantes que se pospusieron indefinidamente, oportunidades únicas que se rechazaron porque no encajaban con la dinámica de la pareja, o simplemente momentos de intimidad y tranquilidad que tuvieron que ser cuidados con una atención especial, casi como si fueran tesoros a proteger. La vida de una pareja de celebridades está constantemente en la palestra, y lo que para la mayoría de nosotros puede ser un día normal, para ellos puede convertirse en una compleja logística de desplazamientos transnacionales, eventos públicos, compromisos de alfombra roja y apariciones mediáticas programadas al milímetro. El concepto de trabajar duro por ti adquiere, en este escenario, una nueva dimensión, más profunda y compleja, cuando hablamos de construir y mantener una relación en esas circunstancias extremas de exposición. Además, es importante considerar que esta revelación de Francesca llega en un momento particular y con una carga simbólica muy interesante. A menudo, cuando las parejas famosas anuncian su separación, salen a la luz detalles, quejas o descontentos que antes se guardaban con celo. Pero aquí lo que tenemos es una declaración de Francesca que, en lugar de ser una queja o una lamentación sobre las dificultades, parece más bien un reconocimiento sincero de su propio esfuerzo, de su dedicación y de su inversión en la relación. Es como si quisiera decir: esto no fue fácil, necesité invertir mi energía, mi tiempo, mi paciencia y mi corazón para que esto saliera adelante, para que nuestra relación tuviera futuro. Y eso francamente humaniza enormemente la figura pública y nos permite ver la relación desde una perspectiva mucho más realista, terrenal y menos idealizada de lo que solemos acostumbrar en el mundo del espectáculo. Si lo pensamos bien, esta declaración de Francesca Chillemi nos enseña una lección valiosa que trasciende el ámbito del entretenimiento y se aplica directamente a nuestras propias vidas. Las relaciones, sean de celebridades con sus complejas vidas o de personas comunes con sus propios desafíos cotidianos, requieren esfuerzo. No son un camino de rosas constante, sino más bien un viaje que implica trabajo diario, compromiso mutuo, comprensión profunda y, sobre todo, una voluntad inquebrantable de hacer que las cosas sucedan, de construir, de mantener y de mejorar. En un mundo donde a menudo se idealizan las relaciones perfectas, sin fisuras, donde todo parece fluir sin esfuerzo aparente, la confesión de Francesca nos recuerda que el amor, en su versión más real, más duradera y más auténtica, se construye día a día, con dedicación, con paciencia y con una profunda inversión emocional y personal. Ella, al decir con esa franqueza "trabajé duro por ti", no solo habla de su relación específica con Canjaman, sino que indirectamente nos habla de la naturaleza misma de las relaciones humanas y del amor verdadero. Nos recuerda que el amor no es solo un sentimiento pasivo que nos invade, sino una acción activa, un verbo que se conjuga con el esfuerzo constante, con la dedicación y con el compromiso. Es como si quisiera decir: no solo me enamoré de ti, sino que además trabajé activamente para que ese amor floreciera, para que superara los desafíos que nos presentaron, para que se hiciera fuerte, resiliente y duradero. Y es muy interesante cómo esta frase, tan simple en apariencia, tan breve, puede desencadenar tantas reflexiones profundas y universales. ¿Qué significa realmente trabajar duro en el contexto de una relación? Podría abarcar desde tener conversaciones difíciles y necesarias, aunque sean incómodas, hasta adaptarse con flexibilidad a los hábitos, las manías y las necesidades del otro, incluso cuando chocan con los propios.
Podría implicar aprender a comunicarse de manera más efectiva y empática, a manejar los conflictos de forma constructiva en lugar de destructiva, a perdonar y a pedir perdón, o simplemente a estar ahí para el otro en los momentos más difíciles, apoyándolo incondicionalmente incluso cuando uno mismo está pasando por un mal momento. La confesión de Francesca Chillemi, en definitiva, nos invita a mirar más allá de la superficie, de la imagen pública y de las apariencias. Nos invita a reflexionar sobre las historias humanas que hay detrás de las parejas famosas que admiramos, sobre los esfuerzos que a menudo pasan desapercibidos, y también, de manera muy importante, sobre nuestras propias relaciones. Nos recuerda que el éxito de una relación no se mide por la ausencia total de problemas o dificultades, sino por la capacidad que tienen las personas involucradas para superarlos juntas, con esfuerzo conjunto, con amor sincero y con una buena dosis de trabajo y perseverancia. Y creo que este es un mensaje tremendamente poderoso y necesario para todos nosotros. En un mundo donde a veces nos dejamos llevar por la idea romántica y poco realista de que el amor debe ser fácil, que si algo no funciona a la primera es porque no es amor verdadero o no es para nosotros, la experiencia y las palabras de Francesca Chillemi nos dicen lo contrario. Nos dicen que el amor, cuando es genuino, profundo y valioso, merece ser cuidado, alimentado, protegido y, sí, trabajado. Que los momentos de dificultad, de duda o de conflicto no son necesariamente el fin de algo, sino oportunidades para fortalecer el vínculo, para crecer juntos como pareja y para demostrar el verdadero compromiso y la solidez de la relación. Espero que esta pequeña inmersión en el mundo de Francesca Chillemi y Can Yaman, y en la profundidad de sus declaraciones, les haya parecido tan interesante y enriquecedora como a mí. Nos da una perspectiva más humana y realista sobre la vida de estas figuras públicas y, a la vez, nos deja con reflexiones muy aplicables y valiosas a nuestras propias vidas y relaciones. El amor, como cualquier proyecto que realmente importa y que deseamos que perdure, requiere esfuerzo constante, dedicación diaria y, sobre todo, una voluntad inquebrantable de hacerlo funcionar y de hacerlo crecer. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo preparándolo y compartiéndolo con ustedes. Hemos explorado las profundidades de la declaración de Francesca Chillemi, analizado sus posibles significados y reflexionado sobre lo que implica trabajar duro por ti en una relación, especialmente bajo los focos intensos de la fama y la exposición mediática. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Qué creen que quiso decir exactamente Francesca con esa contundente frase? ¿Les resuena esta perspectiva en sus propias vidas o relaciones? ¿Tienen alguna experiencia similar que quieran compartir o alguna reflexión adicional que les gustaría aportar? Por favor, déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan interesantes. Y si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y valioso, no olviden darle un buen me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos ayuda a saber qué tipo de contenido prefieren. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos, especialmente con aquellos que son fans de las telenovelas, de las estrellas internacionales o simplemente aquellos a quienes les interese este tipo de reflexiones sobre las relaciones. Así, ellos también se enterarán de esta intrigante historia y de las lecciones que podemos extraer de ella. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratuito y se los agradeceríamos enormemente. Al suscribirse nos ayudan a seguir creando contenido de calidad y, lo más importante, no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas cosas interesantes preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta nueva aventura. Ha sido un placer estar con ustedes, compartir estas reflexiones y conectar a través de este medio. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.